A ver, cabe recalcar que las cosas malas siguen pasando. Así que veamos lo que ha pasado, lo más relevante del día. Bueno, dice, no conformes con la flexibilidad laboral, la disminución de salarios y la metida de mano en el IES, se consiguieron con las leyes inhumanas aprobadas días atrás. Hoy se anunció un nuevo paquete de medidas que afectan al pueblo. Se dejará sin trabajo a 8.000 funcionarios públicos, se reducirá la jornada laboral a 6 horas y con ello el 25% del salario a todo el sector público de presidencia y ministros, se reduce 1 hora la jornada y también el 12.5% del salario a docentes, se cierran 7 empresas públicas, se anuncia la liberación de los combustibles a precios internacionales, se anuncia un ahorro de 1.300 millones por renegociación de la deuda, con lo que se debería hacer es declarar la moratoria, lo cual significa un ahorro de 10 millones de dólares. Bueno, eso es de las medidas económicas de la ley humanitaria. Ahora vamos con lo relevante de Twitter. El 98% de sobreprecio. En octubre de 2019, este noticiero ya mencionaba a José Luis Llerena Candela, un joven de 24 años que ganó un contrato por $782.000 vendiendo insumos con al menos el 98% de sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Pero el apellido Llerena Candela se repite en muchos otros contratos más. Corrupción. Según una investigación de Diario El Universo. ¿Qué es la corrupción? Luego hablamos de eso. Quería ver algo. No, ese no es. No lo borres. No lo borres. Era importantísimo. Esto. Y los dos me apoyó. Le dolió, pero me apoyó. Era un pícaro. Y ella debía haber sabido que me atendió bien. Luego le dije, ¿qué quieres? Una cervecita. Porque tenía un complejo contra la cerveza, ¿verdad? No quería que se tome cerveza. Y me dijo algo que me dejó impresionado. Ve, atrás tengo esta canchita de fútbol que están jugando. A las 6 se van. Y traigo unas chiquillas, no más de 16 años, y vamos a pasar una parra de película. Y yo la tengo que... Bueno, creo que pueden saber qué es lo malo ahí, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión hoy es las consecuencias de nuestras acciones. Y para hablar de consecuencias vamos a hablar de leyes, pero no las leyes que han inventado los monos, no, sino las leyes naturales. Por ejemplo, la gravedad es una ley natural y no la inventó Newton. Ya existía desde siempre, desde el principio de la vida, siempre ha estado ahí. Y alguien más ya la propuso antes, pero sin embargo nunca se le dio relevancia, entonces el que lo patenta primero es el dueño de esas cosas. Entonces, tomando a Newton como un creador de leyes, vamos a tomar su tercera ley, la que es de la acción y reacción. Esto dice que toda acción lleva una reacción igual o contraria a la efectuada. Eso quiere decir que siempre van a volver las cosas que hacemos. Y como es una ley natural, o sea que siempre ha existido, no la inventó él, siempre ha estado ahí. Entonces, todas las cosas malas que nosotros hagamos van a regresar a nosotros. ¿Cuándo? Algún día. ¿Y qué pasa si no llega ese día? Si la persona que hizo algo malo se va de este mundo sin pagar sus culpas ni sus malos actos. Es posible. Hay mucha gente que vive en el planeta haciendo cosas malas y jamás, nunca les ha tocado las consecuencias.
Pero en realidad no es verdad eso. Siempre hay una consecuencia. La cuestión es que no nos damos cuenta de eso, porque lo asociamos a muchas cosas. Y es lo que entra con las creencias, la mala suerte, la suerte no existe, los milagros tampoco existen. Todas las cosas que pasan son consecuencias de nuestros actos. Así que no te han hecho brujería si te pasan cosas malas. Simplemente estás pagando una consecuencia de lo que algún día hiciste, pero la memoria es frágil. Eso quiere decir que muchas veces olvidamos las cosas que hacemos. Por ejemplo, olvidamos lo que hicimos cuando éramos niños. Y de alguna manera todas esas cosas que hicimos antes afectan a este día y afectarán a mañana. Así que las cosas que nos van pasando o nos van sucediendo simplemente vienen siendo una consecuencia de lo que vamos arrastrando durante toda nuestra vida. Así que lo que hayas hecho antes de que esto pasara y lo que hiciste y lo que harás después de cuando esto pase, cosa que no va a suceder pronto, van a traer consecuencias. La justicia. Mucha gente lo asocia con karma, pero en realidad es una ley o justicia divina, que tampoco existe, simplemente es la consecuencia de nuestros actos. Un ejemplo interesante sería saber qué es lo que va a pasar con esas personas con las que acabas de escuchar en el futuro, cuando la consecuencia de sus actos se regrese. Pues va a haber mucho sufrimiento, pero ya ha pasado muchos años. Estamos hablando del 98 hasta el día de hoy, 22 años. 22 años han pasado y las vidas de estas personas siguen como si nada. O sea, viven ahí en sus lujos y haciendo cosas que no deben. Y tranquilos, no ha pasado nada, no hemos hecho nada. Pero ahí entra la otra cuestión, de que se vayan de este planeta sin haber enmendado sus errores, sin haber pagado las culpas de sus acciones. ¿Crees que es tan fácil hacerle daño a una persona y no acarrear una consecuencia de estas cosas? La vida nunca ha funcionado porque hacemos cosas sin pensar en las consecuencias. Existen dos tipos de daños en las consecuencias. Las consecuencias que van a venir para ti mismo y los daños de terceros. Dañar a un tercero es hacer algo malo yo y que pague otra persona. Y esto también pasa mucho porque hay mucha gente que no ha hecho nada que sea de verdad grave, pero sin embargo está pagando culpas de otros. Y ahí ya todo esto se vuelve un caos, porque nunca nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y como dije ayer, para que la vida funcione nosotros debemos ser justos. Es decir, que si yo hice algo malo, yo debo ser el responsable de las consecuencias que vengan de esto. Así que la vida está mal porque hacemos las cosas mal, sin pensar en las consecuencias, no somos justos, no respetamos la vida y seguirán pasando las cosas malas. Hasta que aprendamos que las consecuencias van a ser muy graves, muy grandes para nosotros mismos, mientras sigamos haciendo cosas mal, las cosas mal.
Y bueno, esta es una parte de las consecuencias. Lo que está pasando hoy en día es una consecuencia de los actos del pasado. No es de ayer, es de mucho tiempo atrás. Y todo tiene que ver con las creencias de nuestra superioridad, nuestro ego, y todo está englobado en ese mismo patrón. Y la consecuencia es simplemente la manera en que la justicia actúa. Hoy estamos encerrados como antes encerraban a los animales y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo porque así hemos aprendido y luego estamos quejándonos de las cosas malas que han pasado. Tengo mis dudas respecto a lo que está pasando hoy, pero no es relevante decirlo ahora, porque simplemente es una consecuencia de las cosas que hemos hecho mal antes. Y espero que cambiemos en algo para que las consecuencias del futuro sean mejores, porque sí existen consecuencias buenas, no solo existen consecuencias malas. Todas las cosas buenas que hacemos por los demás algún día van a volver a nosotros. Y sí, son buenas, lo he comprobado también, pero también he comprobado de las cosas malas. Así que no es que estoy diciendo esto porque lo vi en algún lado, sino porque lo he estado experimentando personalmente y con toda la gente que me rodea, incluso con todo el mundo, porque puedo verlo. Hoy lo puedo ver. Hace un tiempo le decía a alguien que yo puedo verlo todo. Y es porque tenemos internet y puedo ver todo lo que hacen en el mundo. Y por eso puedo decir que las cosas malas pasan a nivel mundial, no solo en este país. Y eso es todo porque seguiremos informando.